Saludo a esta hora al doctor Juan Manuel Sáenz. Doctor, muy buenos días. Felices Pascuas. Feliz día, Héctor. Un cordial saludo a usted y a todos los oyentes de Halcón Radio. Un gusto saludarlos. Bueno, doctor, ¿con qué se viene en esta mañana de lunes? ¿Qué tema trae usted para tratarle aquí y contarle a todos nuestros oyentes? Apreciado Héctor, ¿usted sabe cuáles son los derechos del capturado? Pues me causa risa entre algunos quedarse callado, ¿no? Exacto, exacto. Ese es uno de los derechos más importantes que tiene un ciudadano y es aguardar silencio. Y es que se lo pongo sobre la mesa el día de hoy porque hemos visto cómo algunos jueces han dejado en libertad a personas, a ciudadanos sindicados de pertenecer a bandas criminales, de hurto a personas en la modalidad de atraco, en las que despojan a esos ciudadanos, a otros ciudadanos de relojes finos, de Rolex o carros de alta gama, como se le dice popularmente a los carros que tienen cierto valor o de determinada marca. Y entonces hemos visto pues la ciudadanía ha visto con sorpresa que estos jueces de la República los han dejado en libertad por o dos razones en particular. La primera es por la ilegalidad de la captura y la segunda es porque no les imponen medida de aseguramiento porque la fiscalía no justifica la inferencia razonable de autoría o participación en los hechos punibles que se les endilga o que se les han imputado a esas personas. Y entonces quisiera hablar en particular sobre los derechos del capturado porque esto es un tema muy interesante para la ciudadanía y fíjense que hay cosas que desconocemos y que es importante que todos tengamos claro porque podemos ser objeto de alguna captura, bien sea por orden judicial o flagrancia por cometer un delito en flagrancia. Flagrancia, es que hay abogados o personas que dicen fragancia y la flagrancia es diferente a la fragancia, ¿no? Entonces, entonces quisiera hablarles de los derechos del capturado. Es importante que ustedes, nuestros oyentes, conozcan el artículo 29 de la Constitución Política. Es un artículo que yo he leído más de una vez, he traído a esta mesa más de una vez, pero que quiero insistirlo porque no sobra repetirlo. Y es el artículo 29 de la Constitución Política y es el derecho fundamental al debido proceso. Y es que los colombianos tenemos derecho, o los ciudadanos o las personas en Colombia tenemos derecho a que se nos juzgue conforme a las leyes que están vigentes en nuestro ordenamiento. Tenemos derecho a un juicio público oral, controvertido, y hay como parte de ese debido proceso, pues el Código de Procedimiento Penal establece en el artículo 303 los derechos a los que tiene una persona que ha sido capturada. Y el primer derecho es que se le informe inmediatamente el hecho que se le atribuye y el motivo de su captura y el funcionario que la ordenó. Entonces, en la orden de captura, si es por una orden emitida por un funcionario judicial, nos vamos a remitir únicamente a las órdenes de captura emitidas por un funcionario judicial, porque las capturas en flagrancia o las capturas ciudadanas, pues tienen un marco normativo que cumple también, que debe cumplir también con el ordenamiento jurídico, pero pues es más amplio y tiene otras consideraciones que por el tiempo no me permite abordarlas como debería ser, entonces prefiero no mencionarlas. Entonces vamos a hablar de las capturas por orden judicial. ¿Y qué debe contener esa captura? Entonces, si usted es ciudadano, se le acerca un funcionario de policía judicial y le dice, señor, usted se identifique, y entonces usted se identifique y le dice, señor, usted tiene una orden de captura, usted tiene derecho, tiene una orden de captura emitida por el juzgado, debe darle a conocer el nombre del juzgado. El juzgado tiene un número, normalmente son el juzgado, por ejemplo, primero de control de garantías, juzgado primero penal de la ciudad de Bogotá con función de control de garantías. Eso es normalmente lo que debería tener, es un ejemplo, obviamente, cómo se debería identificar un juzgado. Y entonces le deben decir los hechos, le deben informar los hechos por haber participado en unos hechos el día tal en la ciudad de Bogotá,
usted presuntamente cometió estos hechos. Adicional a eso, ¿cuál es el motivo? Porque le provocó un daño, porque hizo un daño, un hurto o un daño en bien ajeno o lesionó la vida de una persona, etcétera. Entonces, esos son ejemplos, pero eso es lo que se le debe informar con toda claridad a la persona que está haciendo, que va a ser capturada. Y esto es muy importante porque es un requisito de forma, pero también material que garantiza los derechos de la persona capturada, y de no tener esa, o que el capturado no se le haya entregado esa información, o que la orden de captura no contenga esa información, pues va a ser susceptible de un vicio en esa captura, y por lo tanto va a ser ilegal. Es muy importante que usted sepa eso. Vuelvo y repito, artículo 303 del Código de Procedimiento Penal, numeral primero, que se le informe inmediatamente los hechos, los motivos y el funcionario que emite o emitió la orden de captura. El segundo derecho es a indicar a quién se le puede comunicar su aprehensión o la aprehensión de la persona. Es decir, que se debe informarle inmediatamente a una persona que designe el capturado o la persona aprendida. Es decir, puede comunicarse con el abogado, con un familiar, pero esa comunicación debe ser efectiva. No es que se le preste un teléfono para que llame, o que llame desde el teléfono de él, no le contestaron, entonces pues deje así. Usted ya tuvo el derecho de comunicarse con alguien y pues no le contestaron, pues eso fue muy triste. No, tiene que corroborar que efectivamente se comunique con alguien, porque es que eso sería un secuestro, ¿sí? Entonces tiene que decirle, darle la oportunidad, pero efectivamente garantizarle que esa comunicación realmente se realice. Entonces, no puede ser que un funcionario llegue a decir que se le permitió a la persona capturada comunicarse, pero que nadie le contestó, entonces que no se le pudo informar a nadie, porque eso también sería o constituiría una ilegalidad. Ahora bien, el otro derecho que aparece en el numeral tercero es el derecho a guardar silencio, porque cualquier cosa que diga esa persona capturada puede será usada y podría ser usada en su contra. Entonces, claro, eso nosotros lo escuchamos mucho en las películas de Estados Unidos, de que como somos tan fanáticos de esa industria cinematográfica de Hollywood, entonces allí es donde más se dan esas escenas, y entonces nos explican que las personas tienen derecho a guardar silencio, pero eso está en nuestra legislación y eso es tan cierto en Estados Unidos como en Colombia. Entonces usted tiene derecho a guardar silencio, y lo más importante es que haga silencio cuando sea capturado, y en el proceso de las entrevistas o de las entrevistas que va a tener con policía judicial, usted tiene derecho a no decir nada. Usted tiene derecho inclusive a no identificarse, porque es que la identificación, el solo hecho de presentar una documentación podría ser incriminatoria. Entonces, usted tiene derecho a no autoincriminarse, tiene derecho a guardar silencio, de no presentar ninguna documentación. Es más, esto es tan importante como cuando lo citan, cuando las personas reciben citaciones, que es que para hacer arraigos. Me parece una vulgaridad que la fiscalía, los funcionarios de policía judicial citen a una persona por correo electrónico o por teléfono y le digan: oiga, comparezca a la fiscalía porque le vamos a hacer un arraigo. No, señores, ustedes no tienen la obligación de comparecer a hacer ningún arraigo, porque existe un principio constitucional que es el del debido proceso, el derecho a la defensa y el derecho a guardar silencio. Eso es un derecho fundamental. Y entonces, si usted va y dice: si este soy yo vivo en tal lado, pues ¿qué está haciendo? Autoincriminándose. Entonces usted no tiene por qué decir nada. Usted es Juan Manuel Sáenz, pues pruebe que soy yo, pruebe que soy yo. Es que a partir de ahí es que parte el derecho a guardar silencio. Pruebe que yo soy la persona que usted está buscando. Entonces, esto es trascendental y no se puede perder de vista. Y adicional a eso, el último derecho es que esta persona tenga la posibilidad de comunicarse con un abogado de confianza o de la Defensoría Pública. Ya en Colombia no existen los abogados de oficio. Antes eran los abogados de oficio que se llamaban así, pero ahora existe, con la Constitución de 1991, la Defensoría del Pueblo. Y la Defensoría del Pueblo tiene la obligación de tener un área denominada, una parte de su institución designada a la Defensoría Pública, es defender a las personas que no tienen
medios económicos para contratar un abogado de confianza. Eso solamente es en temas penales. En temas civiles hay otras figuras que se llaman las de curador ad litem, pero no las vamos a tratar acá desde luego porque tienen tienen otro significado, tienen otra connotación. Entonces, la Defensoría Pública les va a proveer a las personas que no tengan dinero para contratar a un abogado de confianza, les va a proveer de un abogado. Entonces, esos 4 derechos son muy importantes, son los derechos de captura, y resulta que en las órdenes de captura, particularmente de la supuesta banda criminal que se dedica a hurtar carros o vehículos automotores de ciertas marcas, entonces cometieron esos errores en las órdenes de captura. Y entonces usted puede preguntarse y decir, pero ¿cómo es posible que un juez cometa un error o que un funcionario judicial que se dedica a eso todos los días, cómo es posible que no entienda cómo hacer este procedimiento, este ritual, y lo hagan mal? Y entonces a la hora de que lo presentan ante un juez de control de garantías, pues el juez va a verificar estos elementos y va a decir, no, pues no se cumplieron los elementos, no se cumplieron los requisitos, pues aquí hay una captura ilegal. ¿Por qué? Porque todos los ciudadanos tenemos derecho al debido proceso y es esa ritualidad que se debe seguir. Es como en la iglesia católica. Usted va a una misa católica y ahí se sigue un ritual. Y lo mismo pasa en un proceso. Se sigue un orden, un paso a paso. Si eso no se cumple, pues hay una ilegalidad, porque eso no es debido proceso, y entonces de ahí tenemos los ciudadanos las herramientas para defendernos y para lograr que nuestros defendidos se mantengan o se defiendan en libertad. Ese es el tema, Héctor, del día de hoy. Claro, doctor, pero yo siempre he tenido una inquietud desde cuando está el sistema penal acusatorio. Cambiaron muchas cosas, pero también hay muchas libertades para las personas que en su momento cometen cualquier delito y les da prácticamente la puerta a la libertad. Para ustedes como abogados que ustedes manejan este sistema, que tienen que manejar las acciones jurídicas, hay que hacer algunos cambios en este aspecto porque las cosas se salen a veces de las manos de las autoridades judiciales. Mire, yo pienso que nuestro sistema con tendencia acusatoria, porque no es un sistema acusatorio pleno como el que existe en Estados Unidos o el sistema anglosajón, existen muchas garantías que son muy importantes para la ciudadanía. Recordemos que la libertad es el principio, la libertad es la regla, la privación de la libertad es la excepción. Entonces, un ciudadano se presume inocente. Es que eso es una presunción que está establecida en la Carta Política, en la Constitución Política, y no se puede entonces por vía de un peligrosismo, de creer que porque entonces una persona se le hizo una investigación o está indiciado en una investigación, entonces ya es culpable. Y entonces nosotros luchamos, los que nos dedicamos a este arte de defender personas que están privadas de la libertad o que están siendo indiciadas o investigadas en un proceso penal. Entonces luchamos con eso todos los días porque resulta que fíjese que hay excesos y hay defectos. Entonces, hay exceso porque entonces a una persona la privan de la libertad sin suficiente evidencia que realmente pueda hacerle entender a un juez que hay una inferencia razonable de participación o autoría en un hecho punible. Entonces, no hay suficiente evidencia, pero sin embargo lo privan de la libertad y así permanece durante 1 o 2 años mientras se desarrolla el proceso. Y eventualmente esa persona puede desvirtuar la teoría del caso de la fiscalía y mantener incólume su inocencia, porque recordemos que no se demuestra la inocencia, sino que se defiende la inocencia. Entonces, esa persona al final del proceso, de una sentencia absolutoria, y entonces, ¿qué pasó? Duró 2 años privada de la libertad. Entonces, ¿eso es una privación de la libertad injusta? Entonces, pues podría decirse que sí. Entonces, ese exceso también es malo. Y el defecto de que a pesar de que existe la evidencia, como entiendo que ocurrió con las personas que hurtaban los Rolex, los relojes esos caros, que valen 100, 70, 80 millones de pesos cada relojito. Entonces había víctimas, había que los habían reconocido, había una cantidad de evidencia, entiendo, que los involucraba realmente y que podría demostrar que esas personas sí participaron en esos hechos y a pesar de eso el juez los dejó en libertad. Entonces uno dice, hay una balanza en ese ejercicio de la profesión que se debe determinar, para eso están los jueces.
que son los que tienen que ser los garantes de esos derechos, tanto de las víctimas como de la sociedad, porque al final del día, cuando a una persona se le priva de la libertad, lo que se busca es proteger unos fines constitucionales de protección a la comunidad, proteger a las víctimas y de garantizar la comparecencia de esa persona al proceso. Entonces, si pueden haber excesos y pueden haber defectos, sí, que se requiere una modificación al sistema. Yo creería que lo que se requiere es tener una fiscalía mucho mejor dotada, de más personal investigativo, de laboratorios investigativos, de buenos laboratorios y de buenos almacenes de evidencia, de fortalecer la investigación judicial, la policía judicial. Tiene que haber muchísimos más policías judiciales e investigadores que fiscales. Tiene que haber mucho más asistencia en los juzgados, porque es que un solo juez para atender 3.000 o 4.000 procesos en donde te llegan tutelas, órdenes de captura, audiencias preliminares inmediatas y demás, entonces pues no dan abasto. Entonces un juez debería tener por lo menos unas 10 personas de asistente, lo mismo un fiscal, unas 10 personas que investigadores, asistentes, personas que sustancien, que le ayuden al fiscal a desarrollar esa labor. Mientras eso no exista, pues va a pasar lo que está pasando, que hay excesos o hay defectos que hacen que el sistema sea imperfecto, porque todo lo que hace el ser humano es imperfecto. Entonces, habría que hacer ese balance, es el que siempre yo hago en mi línea interpretativa o argumentativa de lo que en mi ejercicio profesional para mejorar el sistema judicial en Colombia. Claro, mire, y tiene usted toda la razón, que le hace falta investigadores y hace falta que las cosas se lleven como jurídicamente deben desarrollarse. En una ocasión acompañé a una persona a la fiscalía sobre un proceso que tenía y nada que se movía, nada que se movía, nada que se movía. Yo, no, mire, ¿qué está pasando? Yo denuncié y esto no se mueve. Y entonces la fiscal salió y le dijo, mire, tiene que ir usted a averiguarme esto, me investiga esto, me consigue estos datos del paciente, esto me lo trae. Bueno, eso tenía que hacerle toda la investigación. Dijo, venga, pero si ustedes designaron un investigador, ¿dónde está? Yo, no, lo que pasa es que él está muy ocupado y entonces no hay tiempo y les toca a ustedes que investiguen y me traigan las pruebas. Pero ¿cómo tengo que yo traer las pruebas y usted me va a poner a investigar a mí? Entonces, ¿para qué denuncio usted me pone a investigar a mí? Entonces, nos pareció eso una falencia. ¿En dónde estaba el error? En la falta de atención a quienes están denunciando. Entonces, tocó decirle, bueno, voy a hablar con X persona, voy a hablar con el fiscal, que soy muy allegado al fiscal, y entonces le voy a decir que me toca investigar, que si de casualidad no le sobra un investigador, porque usted me mandó a investigar, y voy a hablar con él a ver qué me dice. Si el fiscal me dice que yo investigue, entonces dejo eso así, pero voy a hablar con el fiscal. Cuando escuchó eso, entonces dijo, no, espera a ver, yo qué le puedo resolver. Entonces ahí sí hubo la investigación, ahí sí hubo el proceso y ahí sí hubo una solución a la denuncia que ella estaba formulando en ese momento. Sí faltan investigaciones, pero también hay pereza judicial. Yo no entiendo realmente, digamos que una institución, la que tiene más de 27.000 funcionarios, que es la Fiscalía General, tiene más de 27, una nómina de más de 27.000 personas, seguimos viendo los problemas que tenemos. Es un momento de, ojalá que este sea en este periodo de la nueva fiscal general, que ya no es nueva, que ya lleva más de un año en ese cargo, pues no se dedique solamente a los casos mediáticos, que sin lugar a dudas son importantes, sino también a los casos de la ciudadanía de a pie, de lo que vemos diariamente de los hurtos, de los atracos, de la violencia que se vive normalmente en las calles. Se requiere más investigación, más tecnología y más fuerza y técnica en los funcionarios que ejercen esas tareas. Entonces, bueno, ahí queda el debate. Entiendo que hoy es un día también triste para la comunidad católica porque falleció el Papa, Francisco, y esperamos que la iglesia pues pueda convocarse nuevamente, rápidamente, y elija nuevamente al jerarca de esa iglesia. Veremos, ojalá mañana podamos hacer un pequeño especial de ese tema. Pues sabemos que salimos de Semana Santa, la semana pasada hicimos un recuento de eso.
no queremos agobiar a nuestros oyentes con todos esos temas religiosos y católicos. Sin embargo, mañana meritaría explicar un poco cómo sería la nueva elección de ese jerarca de la Iglesia Católica, cómo se va a reunir ese cónclave y quiénes serían los postulados para reemplazar a Francisco. Y bueno, hablemos de eso mañana, si les parece bien, Héctor. Sí, me parece bien porque usted lo sabe explicar. Usted es una persona que conoce mucho sobre el tema religioso. Déjeme felicitarlo, porque gustó muchísimo con quienes yo hablé el fin de semana y que estuvieron los 2 días pendientes del tema que usted trató de Semana Santa, pues lo vieron a usted como, yo no, es que conoce mucho el doctor sobre el tema religioso. Y claro, sería bueno tratarlo mañana. Héctor, muchas gracias. Les deseo un excelente día a todos y nos escuchamos mañana con ese tema que acabo de proponer. Feliz día para todos.